Eso es verdad, a cada cual le llega su hora. 8:13 de esta mañana de miércoles 16 de octubre, por cierto, y hablando de que, vale, no ha llovido tal y como estaba previsto, pero estoy recordando las palabras que me decía el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, en estos mismos micrófonos. Es imprescindible que se activen ante este tipo de alertas todos los recursos, porque si no pasa, miren, pues genial, estupendo, maravilloso, pero si pasan, ellos no tendrían posibilidad de actuar si no estuvieran activados todos los recursos. Así que, en ese sentido, mejor prevenir que lamentar. Tiempo para analizar la actualidad informativa con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Que no sé si coincides conmigo. Sí, hombre, total. Es decir, en estas cosas nunca no se sabe si uno se queda corto o se pasa, ¿no? Pero es evidente que ante una amenaza de lluvia fuerte, pues hay que estar preparado, porque esta isla ha vivido situaciones importantes en negativo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo lo que es la parte de Arrecife, Playa Honda, parte de Costa Teguise, pero sobre todo, insisto, en la capital, y por lo tanto yo creo que hacen bien en prevenir. Todavía no se sabe si puede llover, que la previsión de lluvia todavía continúa sobre Canarias, en algunas islas de Canarias, la prealerta por lluvia. Todavía es verdad que no ha llovido prácticamente nada, porque por lo que yo tengo constancia no ha llovido ni una gota en el 90% del territorio de Lanzarote durante la madrugada de anoche ni el día, pero puede caer algo todavía, hasta las 3 de la tarde creo que está el preaviso de prealerta, ¿no? Si no me Exacto, equivoco. Sí. Pues... Pero claro, parece que lo que parece que ocurrió es que digamos el frente se desplazó muy al norte. Claro, todo no lo pueden acertar al 100%. Y cayó, digamos, el agua cayó en el mar, no cayó sobre Lanzarote, ¿no? En La Palma sí, habrás visto vídeos por ahí, sí. Cayó bastante agua en las cumbres, más de 80 litros por metro cuadrado, en otras zonas pues 20, 10, 15, en fin, estaba bastante repartida el agua en La Palma. Pero claro, La Palma son datos pluviométricos, para que la gente lo entienda, mucho mayores que nosotros, mientras que Lanzarote tiene unos datos pluviométricos históricos de 120 o 130 litros por metro cuadrado al año. La Palma tiene 400 litros por metro cuadrado. Es decir, que nosotros 400, o no sé si son 800, ahora ya no recuerdo, creo que son 400. Lo que quiero decir es que ya ni siquiera esa media, Erika, se está cumpliendo en los últimos 10 años, que yo creo que si, por lo que yo he hecho, porque a mí yo he sido un fanático de esto de la pluviometría, por lo que yo he hecho manualmente, no llegamos ni siquiera a los 60 litros por metro cuadrado en los últimos 10 años, es decir, que son datos pluviométricos realmente penosos para un territorio, que es verdad que ha sido siempre, Lanzarote ha sido un territorio de secano, es decir, de agricultura de secano, que se cultivaba con la lluvia, y imagínate tú lo complicado que hubiera sido si nosotros, como antiguamente, hubiéramos vivido 10 años de sequía, como se vivió en aquellos años 60, 70, o antes, después de la guerra civil sobre todo, que provocó que muchos canarios tuvieran que emigrar, ¿no? Claro, hay una diferencia entre secano y sequía. Eso está clarísimo. Jorge, voy a preguntarte por más temas, porque no sé si fue en Café de Periodistas, creo que sí, que hablaron de vivienda vacacional y que el gobierno de Canarias contestaba a las distintas inquietudes, por así decirlo, que ha expuesto Ascaf, y no sé qué te parece. No, a ver, yo lo tengo claro, el gobierno de Canarias se ha metido en un tema muy complicado, muy complejo, porque aquí hay muchos factores que influyen en el mercado de la vivienda vacacional, y me refiero que la vivienda vacacional puede distorsionar, o ha distorsionado, dos cosas, pero no es el culpable exacto de esas dos cosas. Uno es que se puede hacer una competencia desleal porque grandes tenedores se están metiendo en el negocio de la vivienda vacacional,
que no era para lo que nació el concepto de vivienda vacacional. La vivienda vacacional nace en todo el mundo como, primero, gracias a las redes sociales. Es decir, no existiría la vivienda vacacional si no existieran las redes sociales. Porque viviendas que se alquilaban a extranjeros o a propios canarios han existido siempre. Lo único que ha cambiado es que ahora hay las redes sociales y se ha multiplicado este factor por diversas causas. Por cierto, Una de ellas, perdona que te interrumpa, Jorge, pero ya meto la cuña y ya me lo explicas todo, porque el Gobierno central adelanta el registro único para intentar acabar con los pisos turísticos ilegales. Un Real Decreto regulará la obligación de que cada inmueble obtenga una matrícula a través de los registradores de la propiedad para poder comercializarse en plataformas digitales, que creo que es a lo que te estás refiriendo un poco, ¿no? Sí, yo creo que cada vez, y ya termino después de explicar el rollo de por qué nace la vivienda vacacional, porque ahora la única cosa que donde está el problema era cuando la familia ponían sus pisos que normalmente utilizaban para ello en verano, y luego lo ponían el resto del año al alquiler. Eso se ha derivado ahora en otra cosa, y es verdad que ya el 50% se calcula de los pisos ya no son así, son gente o que se dedican al puro negocio del vacacional porque se consideran como un alquiler turístico y punto, como el que tiene un complejo de apartamentos pero dividido en muchas casas, en muchos sitios, o los que son los grandes propietarios y cogen edificios enteros y lo convierten en vacacional. Ahí es donde ahí ha surgido el problema y ahí se ha visto el gobierno obligado a regular. El gobierno de Canarias no le queda más remedio que regular lo que se considera una actividad económica y como tal, el alojamiento turístico tiene que regularlo. No le queda otra, pero es muy complejo porque va a afectar yo creo que va a ser una ley, se lo decía yo en broma a Miguel Ángel Rodríguez, que es el progenitor, dice él, de lo que será la futura ley de sostenibilidad del uso turístico de las viviendas. Va a ser precisamente una ley donde va a tener la virtud de no va a contentar a nadie, porque es muy complicado contentar a todos cuando hay tantos intereses encontrados. Por lo tanto, va a ser complicado, se ha metido en un berenjenal el gobierno, pero es verdad que a veces los gobiernos por ejemplo el Partido Socialista, los 4 años, supo que el problema, eran igual de conscientes que existía el problema, pero decidieron no tomar ningún tipo de medida. Y fue precisamente en el periodo del Partido Socialista cuando más laxo fue cuando más se facilitó la posibilidad de que cada uno pudiera poner su vivienda en vacacional. No por culpa del Partido Socialista, no porque el Partido Socialista sea ruin y malo y quisiera perjudicar a toda Canarias o al sector turístico regulado. No, lo hizo porque los tribunales de justicia pusieron en tela de juicio el decreto ley por el que se regulaba las viviendas vacacionales. Y pues ellos vieron que hacer una ley era muy complicado, como se está demostrando ahora. Ahora yo creo que se va a llevar a discusión el próximo mes al Parlamento de Canarias. Ahí veremos cómo se corrige, pero me da a mí que no va a salir tal y como está digamos ahora mismo redactada, porque la propia Coalición Canaria y el Partido Popular va a sentir también la presión en el cuello de todos aquellos pequeños propietarios que son votantes de uno y otro partido y que le dirán, oiga, es que con esta nueva ley prácticamente usted me va a echar del mercado. Y eso es lo que trató de decir Miguel Ángel, ya te contesto, el otro día, porque el tema está en el tema de lo que es la comunicación de actividad clasificada. Ahí donde tiene el problema el 90% de las viviendas que son conceptos o exigencias que es lo mismo como si fuera un hotel o como si fuera un complejo de apartamento turístico al uso, dice que tenemos que cumplirlo, pero no porque la nueva ley lo diga, sino porque ya lo decía en la declaración jurada de responsabilidad que hacíamos los que teníamos vivienda vacacional. Es decir, que de alguna manera nosotros nos comprometíamos a que cumplíamos con lo que era la actividad clasificada.
y por lo visto, pues el 90% o el 80% no cumplen con la actividad, con todos los requisitos que exigen la actividad clasificada. Y ahí va a haber un problema, y lo que dice el señor Miguel Ángel Rodríguez, el redactor de la ley, es que tenemos todavía aquellos que tengan vivienda vacacional, pues un precioso tiempo de 3-4 meses de ponerse al día para sacar toda esa documentación y exigencia que exige la actividad clasificada. Cambiando de asunto, Jorge, para aprovechar los minutos que tenemos, el Partido Socialista en Lanzarote ha mandado una nota de prensa en la que pide la dimisión del consejero de Aguas, Domingo Cejas, y critican la gestión o la falta de gestión del gobierno de Osvaldo Betancor y bueno, insisten también en que se recupere el agua como para la gestión pública. Sí, bueno, lo que viene a decir exactamente, y es lo que a mí me hace mucha gracia, porque a veces la estupidez puede alcanzar límites insospechados, ¿no? Es porque, sobre todo, el concepto es no solo que funciona mal, sino porque además dice que no ha declarado la emergencia hídrica. Uh-huh. Claro, si fuera yo de Coalición Canaria le diría, oiga, pero ¿de verdad que ustedes están diciendo eso? Que cuando más problemas hubo en el agua fue en la época que estuvo María Dolores Corujo durante los 4 años y no declararon emergencia hídrica, que la Graciosa por primera vez en la historia, después de más de 40 años, se tuvo que llevar cubas de agua a la Graciosa porque se habían quedado sin agua durante una semana, donde todos los pueblos siempre sufrían cortes cada 2 por 3, igual que ahora, ni más ni menos. Lo que pasa es que con el tiempo, como no sé, ella en los 4 años el PSOE no hizo nada cuando gobernaba, y nada es nada en mejorar la infraestructura, solo hizo lo de la tubería que todavía se está construyendo del norte, que todavía se está construyendo, que es la tubería que lleva el agua al norte, porque por eso el norte tiene tantos problemas, porque tiene una tubería tan pequeña que no llega el agua, aparte de que hay poca producción, o mejor dicho, o que se pierde mucho en la red y la producción que tenemos no abastece a toda Lanzarote, es decir, que tiene que cortar en un sitio para poder dárselo a otro, tiene que ser virguería. Pero lo que es realmente es que yo ya me lo imaginaba, ¿no? Que es lógico, está en la oposición, porque tienes que ver que uno de los problemas que se empeoró en el periodo del Partido Socialista, igual que el tema de las eólicas, se empeoró, se produjo menos, todos estos temas que ellos hablan, peor todavía en la época de ellos. Y ahora el nuevo gobierno es verdad que está intentando tomar medidas, pero es verdad que todavía en las medidas que prometió el señor Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo, pues todavía no se han notado, a excepción de la colocación de 2 plantas desaladoras por emergencia que se colocaron en el centro de producción de Punta Grande. A excepción de esto, poco más ha podido hacer, porque solamente está todavía en la redacción de proyectos para poder cambiar las tuberías, porque es que estamos en una España de la burocracia donde cualquier cosa afecta, tiene que tener informes sectoriales de todo el mundo, de tantas administraciones, de tantos organismos, que al final no se termina por hacer nada. Y pasan 4 años y el señor Osvaldo Betancor, que hace 5 o 6 meses hizo una presentación de que se iba a invertir no sé cuánto dinero, 90 millones de euros en renovar y mejorar la infraestructura. Y era verdad, porque tenía los dineros en distintos fondos, pero para que vean cómo es la burocracia, todavía no ha podido comenzar ni a cambiar 1 metro de tubería. Pero ¿por qué no se declara? La duda que yo tengo es, todo lo que me estás comentando, vale, pero la duda que yo tengo es, ¿y por qué no se declara ya la emergencia hídrica? Sí, pero es que por declarar la emergencia hídrica, que creo que es la intención que hay, me da a mí que esto ya nosotros lo hemos venido diciendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Nuestra teoría es que tenía que haberse declarado ya en la época de Dolores Corujo, pero ya que no se declaró, porque Dolores Corujo en aquel entonces pues estaba con el tema de la pandemia, bueno, pues pasaron los años, después de la pandemia tampoco lo declaró, pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay que declarar la emergencia hídrica, pero eso no va a solucionar los problemas, si se declara la emergencia hídrica cielo o mare ya se ha resuelto todos los problemas de Lanzarote del agua, pues estaría muy bien, porque con solo declararla no se resuelven los problemas. Lo que quiero decir que eso es un mecanismo simplemente para facilitar, digamos, las inversiones y para tomar una serie de medidas que si no la tiene declarada, pues son más complicadas. Pero no va a solucionar el problema del agua porque usted
en un decreto declare la emergencia hídrica de Lanzarote. Facilitará sin duda muchas acciones que se pueden acometer para mejorar en fin, lo que va a ser el futuro del agua. Pero, insisto, esto es un problema de isla. Por eso es una pena que el PSOE, Coalición, PP, los tres grandes partidos, de verdad no se reúnen ni siquiera para resolver este problema y lo utilicen como arma arrojadiza. Ahora el PSOE contra Coalición Canaria y el Partido Popular, cuando sabe perfectamente, porque lo vivieron ellos en sus carnes, de que la situación en su época era igual de desastrosa como lo es ahora. No, casi es un milagro que cuando nosotros abrimos el grifo salga agua, casi es un milagro. Por eso digo que al ciudadano de a pie, al que le falta el agua sobre todo, está harto de que uno le eche la culpa al otro. Lo que quieren es soluciones y lo que quieren es que se busquen ya las soluciones consensuadas entre las tres fuerzas políticas, entre el Partido Popular, el PSOE y Coalición Canaria. Pues vamos a ver si es verdad y se ponen de acuerdo, porque eso es verdad, es lo que queremos. O por lo menos hablo por mí, es lo que yo quiero, que se dejen de tonterías y tanta pamplina y se pongan claro, a hacer lo que se pueda, que si ya es un escollo, si hay que saltar escollos de la administración, de la burocracia y de todo esto, pues no vamos a empeorarlo encima con riñas que no benefician a nadie. Porque, Erika, esto viene, y tú eres muy joven, pero esto viene de la época de Inalsa, y cuando la gobernaba Coalición el PIL con el PSOE, que fue el que mayor años estuvieron gobernando en aquella época, y llevaron a la ruina la empresa pública. La ruina es que no le fiaba ni una tacha. En la época de Manuela de Armas se encontró el problema, la pobre ya tampoco, no se le puede echar toda la culpa a ella, se encontró el problema ya en plenitud. No le quedó más remedio que sacarlo, que declarar el concurso, poner en concurso la empresa, es decir, que porque los acreedores no podían cobrar y entonces como estaban en la ruina, no les fiaban, ellos iban allí, los dinarios, los trabajadores iban a la ferretería donde iban antes, y mira, quiero 2 tachas, ¿qué me hacen falta? Y no era posible, no se lo daban si no le pagaban en efectivo. ¿Por qué? Porque llevaron a la ruina de la empresa, la convirtieron en lo que hoy es ahora el problema principal de Lanzarote, que es el agua. Por eso digo que es mejor callarse, porque esto es un problema de muchos que siempre quieren echar solo a uno. No, esto es un problema que ha venido arrastrándose desde hace mucho tiempo, desde la época del PIL, con el PSOE, sobre todo, ahí es donde se agravó la situación. Luego se intentó resolver algo y algo se hizo en la época de Pedro Sanginés en positivo, pero después no se continuó con esa política de renovación tanto de los centros de producción del agua, tanto como los depósitos de abastecimiento, que solo se construyó uno de 30.000, cuando había uno de 90.000 que ya se hacía agua por todas partes, pero no lo reconstruyeron ni pusieron más como estaba previsto. Es decir, que no tenemos reserva, por lo tanto, solo 30.000 metros, que nunca está, porque como no hay agua suficiente, siempre está vacío ese tanque o ese depósito de 30.000 metros cúbicos. En definitiva, no se ha renovado la red que tiene más de 40 años. Usted imagínese, en una casa ya que tenga usted una red de agua de 20 años, de 40 años, pues normalmente pues hay fuga por todos los lados. Pues esto es lo que ocurre en Lanzarote. Pues vamos a ver si le encuentran una solución y lo más pronta posible, aunque ya sabemos que va para largo, eso sí lo sabemos, pero al menos conocer más detalle. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Buen día. Venga, hasta luego, adiós.